Bienvenido a este encuentro de Dios y su palabra contigo, con tu mente, con tu corazón, con cada aspecto de tu vida. Es mi deseo que puedas aprovechar y disfrutar cada aspecto que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que si tienes un lugar donde anotar, va a ser muy valioso, porque estaremos dando inicio a una nueva serie de mensajes que se edificarán nuestra vida y nos permitirán reconocer las profundidades del pensamiento de Dios y, por supuesto, lo maravilloso de colocar nuestra fe en aquel que todo lo puede. Prepárate, porque en breves momentos daremos inicio a nuestro programa. Las claves, importantes y de uso muy frecuente en nuestros días, protegen y nos dan acceso a información vital para nosotros. En el reino de los cielos no es diferente. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, los frutos, nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios son regalos a los cuales tenemos acceso con una sola clave. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones ni nada que este mundo pueda ofrecer. La clave es Cristo. Saludos, querida iglesia, espero que estén disfrutando de un buen día y espero también que juntos podamos a través de la palabra encontrar dirección para nuestras vidas hoy. Vamos a dar inicio a una nueva serie de enseñanzas que hemos llamado La clave es Cristo. La clave es Cristo. A través de esta serie vamos a sumergirnos en algunos principios que nos llevarán a entender y a ver por qué el acceso a la vida de Dios es Cristo. Por otro lado, veremos que Cristo es todo lo que requerimos para poder avanzar en esta vida y aún en la vida venidera. Cuando hablamos de la clave es Cristo, pues viene a mi mente el hecho de que estamos en una era donde pareciera que para muchas de las cosas que hacemos, en especial en lo digital, colocamos claves de acceso. Por ejemplo, si tenemos un Wi-Fi en casa, lo más seguro es que le coloquemos una clave de acceso para entrar a un correo electrónico, colocamos una clave para que nadie más pueda hacerlo excepto nosotros o aquellos a quienes nosotros podamos darle esa clave. Ahora, pensando en la vida de Dios y meditando un poco en la Escritura, en especial en la carta que le va a dar base a lo que hablaremos, que es la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, pensaba que hay ciertas cosas que Dios nos promete, que Dios nos da, la vida misma que Dios dice que forma parte de nuestra herencia, pero nos vamos a dar cuenta que la clave para poder tener acceso, es decir, lo que es principal para poder tener acceso a esas áreas como la voluntad de Dios, como aún el conocimiento de Dios, la vida misma de Dios, tiene que ver con Cristo. Les decía que vamos a utilizar como base para esta serie la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y es una carta bastante interesante porque algunos llegan a decir que es una de las cartas incluso más importantes en relación al Evangelio porque sienta bases, y el apóstol la escribe a una iglesia que, si bien es cierto había sido establecida y fundamentada en verdades del Evangelio, habían permeado hacia ella muchas cosas del entorno, de la cultura, aún enseñanzas que hacían un poco más compleja la vida cristiana. Y el apóstol Pablo les habla para decirle, si algo es fundamental, es la vida de Cristo. Si algo es esencial en el Evangelio, en la vida que Dios nos ha dado, es Cristo en nosotros. Y pensando en esto, pues nos damos cuenta que el Evangelio no es algo complejo, no es algo complicado, más bien es algo que se centra en la persona de Jesucristo. Por eso quiero entonces que leamos los versículos 9 y siguientes del capítulo 1 de Colosenses, y esto va a ser entonces la base de esta serie. Mira lo que dice: así que,
Desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Dice el 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Qué temas vamos a estar tocando en la serie? Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo, el cual dice: mi oración es que ustedes puedan conocer a plenitud la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos eso: ¿será que esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Será que tomar esta decisión será o no la voluntad de Dios? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. También vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios y cómo ella influye sobre nosotros, cómo en el conocer o adentrarnos en la sabiduría misma de Dios nos bendice y nos favorece para la toma de decisiones, para poder avanzar en la vida. También vamos a hablar acerca de la inteligencia de Dios. En este punto quiero que incluso hablemos un poco acerca de lo que es la inteligencia espiritual, tal como lo expresa el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poco acerca de la herencia de Dios, del reino de Dios y cómo es que nosotros participamos de él. Vamos a hablar del poder de Dios, vamos a hablar de la iglesia de Dios. En fin, vamos entonces a mirar qué es lo que sucede a través de Cristo, a qué es que nosotros tenemos el privilegio por la mera gracia de Dios a participar a partir de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero hoy entonces quiero tocar el primero de los temas de esta serie, el cual hemos llamado conciencia de Cristo. Conciencia de Cristo. La palabra conciencia, bueno, antes de explicarla, nuestro vocabulario, nuestro español es bastante amplio y hay dos palabras que son muy parecidas en su pronunciación, aunque se escriben con una pequeña diferencia. Y tiene que ver con la palabra conciencia. Existe la palabra conciencia con una S intercalada entre la N y la C, y existe la palabra conciencia sin esa letra, sin esa S intercalada. La primera, que es en la que nos vamos a centrar hoy, la palabra conciencia, tiene que ver con la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es decir, es la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos para percibir la realidad y poder entonces ubicarnos dentro de esa realidad. Por otro lado, la palabra conciencia, pero sin la S, tiene que ver con el conocimiento que tenemos en relación a lo moral y cómo nosotros podemos entonces decidir a partir de esa conciencia, de ese conocimiento que tenemos. Pero de esto no es lo que vamos a hablar hoy. En este caso, la Biblia nos habla en diferentes lugares de ambas cosas. Pero cuando hablamos de la conciencia de Cristo, lo importante acá que quiero resaltar es que si somos hijos de Dios, si hemos sido salvos por Cristo, si le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, hay cosas que suceden y suceden por mera gracia. Hay cosas que suceden como, por ejemplo, Dios nos hace sus hijos, Dios nos da libertad, Dios nos da de su favor, Dios nos coloca en paz con Él, en fin.
fin, hay ciertas cosas que suceden. Entramos a la herencia de Dios, pertenecemos a su pueblo, somos parte de su familia. El punto es que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, como que no somos conscientes o todo lo conscientes de lo que implica la obra de Cristo en nuestras vidas. Yo lo comparo como cuando alguien está en coma. Cuando alguien entra en estado de coma, una de las cosas que sucede es que él sigue con vida, la persona sigue estando viva, pero no es consciente de la realidad que le circunda y de su lugar en esa realidad. Entonces, yo pensando en todo esto, me decía a mí mismo, a veces entramos o podemos entrar como en un coma espiritual. Estamos vivos porque estamos en Cristo, pero a su vez no somos todo lo consciente de la realidad. A veces no es como un estado de coma, que es un estado quizás más prolongado, pero podemos experimentar ciertos momentos en los que como que perdemos la conciencia de lo que somos en Cristo y de lo que Cristo es para nosotros, y es allí entonces donde el apóstol Pablo nos insta para que nosotros podamos ser no solo conscientes, sino que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en Cristo para nosotros. Miremoslo desde el punto de vista de nuestra propia realidad, de nuestra propia cotidianidad. ¿Cómo afecta eso? Mira, en el mundo, en los diferentes momentos, vamos a experimentar ciertas cosas que pueden ser diferentes unas y otras. Hay momentos en los que pueden ser muy gratos, hay momentos que pueden ser complejos, que pueden ser difíciles, pero corremos el riesgo de que nuestros pensamientos, corremos el riesgo de que nuestra vida sea vivida sin constancia, sin perseverancia, como dudando en algunos momentos y creyendo en otros. Cuando tal cosa ocurra, lo que necesitamos preguntarnos es, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por mí? Por ejemplo, en medio de una situación familiar o en medio de una situación económica o en medio de una situación de salud, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Cristo hizo en mí? Porque ninguna de esas cosas tiene el poder para cambiar lo que ya soy en Él. Pero tengo que tener conciencia de eso. Tengo que ser consciente de que esa es la verdad en mi vida. Que eso es lo que Dios ha establecido para mí. Y por cierto, es algo que es firme, que permanece, porque no depende de lo que yo haga, sino de lo que ya Cristo hizo por mí. Pero hablando entonces de Cristo, si Cristo es la clave y si Cristo es la base de lo que hacemos, hay una pregunta que necesitamos entonces responder, y es, ¿qué significa Cristo? ¿Qué es lo que significa la palabra Cristo? En este caso, el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Colosenses, pero ahora el versículo número 15, lo que él dice es que Él es la imagen, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así que Cristo tiene que ver por un lado con la palabra Mesías, es decir, Salvador, Redentor. Cuando nosotros pensamos en Cristo, pensamos en ese alguien que tuvo a bien venir para vivir entre nosotros, morir en nuestro lugar, resucitar y darnos esperanza de vida. Por eso dice la Escritura que Cristo en nosotros es esperanza. Bien, porque Él vino para redimirnos, Él vino para cambiarnos, Él vino para rescatarnos. Él es entonces nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Y como iglesia cristiana, creemos eso. Creemos que ya no estamos esperando a un Mesías, como quizá otras religiones pueden mostrarlo, pueden hacerlo ver. No, en nuestro caso ya reconocemos que Él es nuestro Cristo, es decir, Él es nuestro Mesías. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador y no hay otro. Es más, estamos esperando que Él vuelva, la segunda venida de Cristo. Pero ya Él no vendrá como Mesías. Él no vendrá para morir y rescatarnos. Él vendrá para reinar, porque ahora viene como Rey y Señor. Por eso dice la Biblia que en ese momento toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará toda lengua que Cristo es el Señor. Bien, por otro lado, la palabra Cristo también significa ungido. En ese particular tiene que ver con una persona que es enviada
con un propósito, con un fin en particular. Y Cristo es nuestro ungido, es decir, aquel que Dios ungió y envió. Por eso dice la Escritura en diferentes lugares, pero uno bien conocido es Juan 3:16, que dice: de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Es decir, fue la persona colocada, fue la persona enviada para que nosotros podamos a través de Él recibir el plan de Dios o ser reconectados con el plan de Dios y vivir entonces la vida de Dios. Por eso entonces podemos afirmar que si Cristo es el enviado de Dios, la clave para poder vivir la vida de Dios es Cristo mismo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué Cristo es la clave? Mira lo que quiero destacar de Juan 14:6. Mira lo que dice. Jesús mismo hablando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo es la clave porque es el único acceso al Padre. Si vamos a vivir la vida de Dios, la única forma de entrar a esa vida tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestro Señor, tiene que ver con nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino o venir al Padre sino por mí. Y me encanta esto porque lo que dice es: nadie viene al Padre. Y fíjate que no dice nadie va al Padre, sino viene al Padre, porque Él mismo llegó a decir, Jesús mismo llegó a decir: mi Padre y yo una cosa somos. Entonces, aquí podemos entonces notar por qué nosotros como cristianos creemos que la única persona que nos da acceso a Dios es su Hijo Jesucristo, porque la misma Escritura así lo afirma. No podemos llegar a Dios por otras vías. No llegamos a través de otra persona. No es a través de Juan, no es a través de Pablo, no es a través de Pedro, no es a través de María, no es a través de otra persona, sino que hay un solo mediador, dice la Escritura, entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. De hecho, el mismo Jesús en un momento dado también dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo él. Así que todo el que entra al redil, todo el que se reconoce como oveja, hay una frase en la Biblia bien icónica, conocida por mucha gente, que está en el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando las cosas se tornan difíciles, mucha gente tiende a repetir esa frase. El punto es que para que el Señor sea mi pastor, tengo que reconocerlo como la única puerta de entrada. Bien, como Él mismo lo decía. Así que si vamos a entrar a la vida de Dios, a la vida abundante de Dios, entonces lo haremos por la única puerta posible, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bien, por eso entonces el único camino a Dios como Padre, si vamos a conocer la voluntad de Dios, cuando nos preguntamos, ¿es esto la voluntad de Dios? La única forma de conocer la voluntad de Dios es reconociendo a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Queremos disfrutar de la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones, para aún comprender cómo avanzar a través de la vida y hacerlo bien. Pues lo hacemos a través de la única entrada que hay, y se llama Jesucristo. Si nosotros queremos aún disfrutar de la vida espiritual y aún de la inteligencia espiritual, esa inteligencia superior a la nuestra, porque dice la Escritura que la inteligencia de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Bien, pero el acceso aún a eso es a través de la obra de Cristo Jesús. Si queremos participar del reino de Dios, como Jesús mismo lo decía, que el reino de los cielos se ha acercado, si queremos participar de las bondades y de los beneficios del reino de los cielos, entonces ese reino le pertenece a alguien, y es a nuestro Dios. Y el único camino a Dios, al Padre, se llama Jesucristo. Y así en diferentes
diferentes otras áreas o en otras áreas diferentes, en la herencia, en fin, en cada una de las cosas que Dios pone como parte de la vida suya para nosotros, la puerta de entrada es Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque es en Cristo que tienes acceso a la vida de Dios. Jesús mismo también lo explicaba. En esta oportunidad, Juan en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 12, lo expresa de esta manera. Él dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, fíjense en el propio versículo. Dice, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y aunque Juan lo dice muy lindo, muy bonito, de una manera muy elegante, cuando dice que tiene al Hijo, tiene la vida, y quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, lo que está diciendo es, quien está en Cristo está vivo y quien no está en Cristo está muerto. Porque no solamente se trata de nuestro entorno, la vida no se trata solo de nuestro entorno, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Y eso que sucede dentro de nosotros, el que hace que tal cosa sea posible es Cristo. Entonces, en este particular, en este caso, podemos entonces mirar que para Dios, si estamos en el Hijo, estamos vivos, espiritualmente vivos. Pero si no estamos en el Hijo, entonces estamos muertos. Por eso la Escritura dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, esto no es un asunto para condenación, esto no es un asunto para señalar a una persona u otra, es un asunto para entender que no se trata solo de aprender o adquirir algún conocimiento en relación a Dios, sino que para pasar de la muerte a la vida, pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, lo hacemos única y exclusivamente a través de la puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús. Esa es la razón por la que podemos decir la clave es Cristo. La clave es Cristo. Aquí entonces podemos hacernos algunas preguntas. Una de ellas ¿es Cristo mi Señor? ¿Es Cristo mi Salvador? Si eso es así, si tu respuesta es afirmativa, si tú dices, sí, he reconocido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, entonces, ¿a qué te animo? A que seas consciente de lo que significa eso en tu vida. Hay momentos en los que quizá por las cosas que la vida trae, por los momentos que tenemos que atravesar, que podemos perder entonces la conciencia de que Cristo en nosotros genera una posibilidad de vida, vida abundante, vida eterna, y que podemos disfrutar de ella. No solamente en el futuro, sino que aún en el presente. Podemos vivir en mayor fe, en mayor confianza, en mayor seguridad. No importa lo que suceda, podemos vivir en su amor, vivir en su paz, vivir en su gozo. ¿Por qué? Porque no depende de las cosas que nos rodean, sino que depende de lo que Cristo ha hecho. El punto es, porque yo no sea consciente de eso, no significa que eso ha cambiado. Las promesas de Dios no cambian porque yo las olvide. Las promesas de Dios no cambian porque yo no sea consciente de ellas, pero voy a poder experimentarlas, voy a poder confiar en ellas en la medida en que soy consciente de lo que Cristo ha hecho en mí. Así que si la respuesta, repito, es que ya Cristo está en tu vida, ¿a qué te animo? Vive siempre consciente de lo que eso significa en ti o lo que significa para ti. Pero por otro lado, si alguien dice, no, pastor, yo no he reconocido a Jesús como mi Señor. Creo en Dios, creo en que Él es creador, creo en las cosas, pero no he tomado esa decisión. Pues no hay problema. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el momento que Dios ha dispuesto para que puedas entonces reconocer a su Hijo. ¿Y qué es lo que Él promete? Que si tienes al Hijo, tienes la vida. Que si tienes al Hijo, tienes acceso al Padre. Que si tienes al Hijo, es la clave para que tengas acceso a su voluntad, para que tengas acceso a su sabiduría, a su gracia, a su favor, a su amor, a cada una de las cosas que Dios es y de las cosas que Él pone a nuestra disposición como hijos e hijas suyos. Así que si ese es tu caso, yo quiero animarte para que hoy mismo puedas tomar esa decisión.
la decisión de hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué? Él se convertirá en la clave de tu vida, en lo esencial, en aquello que te conecta con la vida que avanza, con la vida llena de esperanza, con la vida llena de confianza. Otra pregunta que podemos hacernos es esta: ¿estoy siempre consciente de lo que es el obrar de Dios en mi vida? Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros hemos sido aceptados en el amado, que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y hemos sido aceptados por Él. Ahora, podemos preguntarnos en esto de, ¿soy consciente del obrar de Dios a través de su Hijo Jesucristo en mi vida? Si soy un creyente, si soy cristiano. Por ejemplo, cuando batallo dentro de mí con la idea de que alguien tiene que aceptarme para sentirme bien, o batallo con el rechazo en mi vida, cuando tal cosa ocurre, entonces es bueno preguntarse, ¿por qué es que pienso de esa manera? ¿Cuál es la verdad que estoy obviando? ¿Qué es lo que no estoy tomando en cuenta? ¿De qué es lo que no estoy siendo consciente en este momento? Porque si soy aceptado por Dios, si tengo un alto valor en Dios, si me reconozco como un hijo o una hija de Dios, pero aún así, cuando alguien más no me mira con el valor que tengo, entonces termino afectándome como si eso fuera lo que determina esa área de mi vida. Debo preguntarme entonces, ¿de qué no estoy siendo consciente? O piensa, por ejemplo, cuando atraviesas un momento de enfermedad y eso hace que tu fe disminuya, eso hace que tu confianza como que se haga menor. Pregúntate, ¿de qué no estoy siendo consciente en ese momento? ¿Por qué es que mi fe está debilitándose? ¿Por qué mi confianza en Dios está bajando? ¿Hay alguna verdad que estoy dejando de lado? ¿Alguna cosa de la cual no estoy siendo consciente? O piensa en el área económica. Dios es nuestro proveedor, Dios es quien sostiene nuestras vidas, Dios es el que nos va a proveer para cada una de nuestras necesidades, pero en esos momentos donde pareciera que las cosas no van del todo bien, en esos momentos donde pareciera que la ruta que estás transitando no te está llevando hacia la prosperidad que anhelas, sino que pareciera que las cosas están como detenidas o peor aún, puedes sentir que están retrocediendo y comienzas entonces una batalla dentro de la mente. Y ahí es bueno preguntarse, ¿de qué no estoy siendo consciente en este momento? En relación al obrar de Dios en mi vida, a las promesas de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que estoy dejando de lado? ¿Qué verdad estoy dejando de lado para sentirme de esta forma? Y en ese momento, es lo que dice el apóstol Pablo, que necesitamos nuevamente llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Decir, hey, lo que Cristo ha hecho en mi vida, las promesas que Dios ha hecho para mí a través de su Hijo Jesucristo son eternas, permanecen para siempre. Y por cierto, Dios no cambia. Aunque otras personas sean infieles, aun aunque nosotros mismos seamos infieles, Dios permanece fiel, lo que significa que Dios hará aquello que ha prometido hacer. Pero ¿por qué es entonces que me siento como si no fuera eso lo que ocurrirá, sino que me siento como desvalido en un momento dado? Ahí es bueno entonces preguntarse, ¿hay alguna verdad que yo estoy dejando de lado? ¿Hay algo de lo cual no estoy siendo consciente en este momento? Y volver a centrarnos allí. Y así en cualquier área. En el área espiritual, en lo que tiene que ver con miedos, con temores, con ansiedades. Cuando batallas dentro de ti en el área espiritual, y vamos a hablar a través de la serie acerca de la inteligencia espiritual, cómo ejercerla, cómo primeramente recibirla, pero también cómo ejercerla. Pero ¿qué si en esa área a veces te preguntas por qué a veces siento que, por ejemplo, estoy bien, soy salvo, y otras veces siento que estoy transitando un camino diferente?
pues lo que ha cambiado no ha sido el obrar de Dios en ti. Lo que ha cambiado es tu percepción acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Es por eso entonces que hoy a lo que te animo es a poder ser consciente de Cristo. Si estás en Cristo, vive siempre consciente de lo que significa Él en tu vida. ¿Siempre será sencillo hacerlo? No. Vamos a tener batallas con nuestras o luchas en nuestros pensamientos. El enemigo, nuestro adversario, muchas veces vendrá a atacarnos para que desviemos la mirada de la verdad y que evitemos colocarla en Cristo. Incluso nuestra sociedad, el mundo que nos circunda, que nos rodea, puede amenazarnos con tantas cosas de tal manera que nosotros nos sintamos débiles ante esas situaciones y que entonces quitemos la mirada de nuestro Redentor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, que quitemos la mirada de las verdades, de las promesas, para que nos centremos en lo que nos rodea. Pero cuando nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea todas las cosas y crea al hombre, una de las cosas que dice la Escritura es que las cosas estaban allí para que pudieran sustentar al ser humano, para sustentar al hombre. Esas cosas fueron hechas para que nosotros podamos vivir la vida que Dios había planeado. Ahora, ciertamente nosotros nos separamos de Dios, pero el punto es este: la creación entera está diseñada para que pueda suplir cada una de las necesidades, porque Dios no es un Dios que está creando cosas todos los días, sino que hizo la creación de tal forma que ella pueda seguir recreándose para bendición de aquel o de aquellos para quienes la creación fue hecha, y eso tiene que ver con el ser humano. ¿Por qué menciono esto? Porque son verdades profundas que no cambiarán. La Biblia dice, Dios hará salir el sol. No importa si el que lo aprovecha es alguien de bien o es alguien de mal, Él igual hará que salga. Ya Él creó eso, ya Él estableció leyes en relación a eso. Y también están las leyes que son las espirituales. En ese particular, ¿a qué te animo? A que puedas pensar si hay algo que te está impidiendo ver con claridad lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha dispuesto a hacer por ti. Entonces, no se trata de cambiar lo que Dios está haciendo, sino de ser consciente de lo que ya Dios ha dicho que hará. Por cierto, la vida en Dios es vida abundante, vida eterna. Yo quiero terminar este tiempo leyendo una vez más los versículos 9 y siguiente de Colosenses capítulo 1, y lo quiero hacer para que ahora al leer seamos conscientes, luego de haber compartido lo anterior, seamos conscientes de lo que allí dice. Mira lo que el apóstol Pablo nos habla. Dice, así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Mira que el apóstol Pablo no dice una parte del conocimiento de su voluntad. Dice que Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad. Para poder hacer eso nos dio la mente de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Y que les conceda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Cuando en la serie anterior hablábamos allá en la carta a los Gálatas, hablando acerca del fruto, era en singular, fruto del Espíritu, pero aquí está hablando de buenos frutos. Lo que está diciendo es, cuando estas cosas están en tu vida, entonces tu vida marchará bien. Podrás experimentar crecimiento, llevarás muchos frutos en diferentes áreas de tu vida. Luego dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios
más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Pero ¿sabes cuál es la clave para eso? Cristo. La clave es Cristo. Así que si este día alguna persona aún no ha entregado su vida al Señor y quieres hacerlo, yo quiero animarte a que hagas esta pequeña oración conmigo. ¿Por qué no le dices así? Querido Dios, hoy quiero darte gracias por darme la vida. Quiero darte gracias por amarme como sé que lo haces. Dile, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Pero quiero a partir de hoy, dile, no solo reconocerte como hijo de Dios, sino seguirte, honrarte, agradarte. Dile gracias por recibirme en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hoy hiciste esta oración por primera vez, háznoslo saber. Queremos estar pendientes de ti. Es más, si quieres visitarnos acá en alguna de nuestras sedes en la ciudad de Cabudare, aquí estaremos encantados de recibirte. Pero quiero hacer una oración más por la iglesia hoy, con la iglesia. Querida familia, querida iglesia, lo que Dios ha dispuesto para ti es suficiente, no solamente para vivir lo temporal, sino para la vida eterna. Es suficiente y más que suficiente. Lo importante es decirle, Señor, ayúdame para vivir siempre consciente de que esa es una verdad en mi vida. ¿Qué te parece si, como dice el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer, tomamos un momento para darle gracias, vivir una vida de gratitud? Padre, quiero honrarte en este momento y darte gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que hoy se dan cita para escuchar, para de alguna manera crecer a través de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, porque ella es la que nos da la inspiración para poder avanzar. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, no solo a morir, no solo a ir a una cruz, sino también a resucitar y a darnos vida y vida en abundancia. Cristo, gracias por darnos acceso al Padre. Gracias por devolvernos a la vida. Gracias por darnos esperanza, la seguridad que podemos tener en ti. Muchísimas gracias. Hoy te adoramos y te exaltamos. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos recuerda cada una de estas cosas para que podamos transitar la vida con la plena conciencia de que tú eres fiel, de que tú eres grande, de que tú eres el poderoso, pero que también eres nuestro Salvador, eres nuestro amigo, eres nuestro Dios cercano, nuestro Dios con nosotros. Gracias, Señor. Hoy queremos honrarte y adorarte. Padre, perdónanos por las veces que quitamos la mirada de ti y poniéndola en otro lugar, imaginamos que tú has sido infiel, cuando la realidad es que simplemente no hemos sido todos los consistentes en creer que tú permaneces fiel. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra fe, y aún te pido que a través de lo que hablaremos en esta serie podamos ser guiados, instruidos, iluminados, inspirados, retados para vivir esa vida que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bien, querida iglesia, qué alegría poder pasar este rato
con ustedes. Quiero invitarle para que continuemos en las sesiones siguientes, en los temas siguientes, compartiendo esto maravilloso de la palabra del Señor. De mi parte, quiero entonces ya para finalizar, antes de finalizar, quiero orar por aquellos que han dispuesto a traer sus diezmos, sus ofrendas, honrar a Dios de esta manera. De lo que antes has recibido de tu Padre puedes dar, y hoy entonces, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor por eso? Señor, gracias porque tú eres quien suple para nosotros. Tú eres el que nos bendice con tu provisión, con las cosas que antes has creado para nosotros, y aún en esta área, Señor, ayúdanos para estar confiados, sabiendo que en ti nada nos faltará. Bendigo en tu nombre, oh Dios, a cada persona que da con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi parte, un abrazo, que Dios les bendiga. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.